Bien, con esa mirada fija en Cristo como centro, como clave, como fundamento de todo, vamos ahora a detenernos en ese texto tan rico, tan sugerente y tan adecuado también para la vivencia personal de cada una, de 1 Corintios 7, 25 al 35. La mujer virgen se preocupa de agradar al Señor. Todo ese capítulo séptimo, para situarnos, son 1 Corintios 7. Todo ese capítulo séptimo, San Pablo está tocando temas referentes al matrimonio. ¿Qué pasa, por ejemplo? Son preguntas que le han hecho los corintios. ¿Qué pasa si en un matrimonio uno de los dos se convierte a Cristo y el otro no? ¿Tienen que separarse? ¿Tienen que seguir? ¿Pueden seguir? ¿Qué pasa si uno muere? O sea, varias preguntas que le van haciendo. Y una de las preguntas es acerca de la virginidad. En Corinto, que ya aludí en algún momento, era una ciudad con mucho desorden en el aspecto de la sexualidad, donde había dos puertos con mucha prostitución, había además un templo a la diosa Afrodita con prostitutas sagradas, es decir, era un lugar especialmente desordenado en este campo. Cuando irrumpe el Evangelio, brota ahí no solamente una sanación en cuanto a vivencia de la castidad, sino incluso específicamente un deseo por parte de algunos o bastantes de vivir esta consagración virginal. Y le hacen esa pregunta a Pablo. Una de las preguntas que le hacen a él es acerca de este tema. Dice, el versículo 7, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, es decir, célibes, mas cada uno tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra, es decir, acepta que otros tienen el camino del matrimonio. No obstante, digo, a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Bien. Y después en el versículo 25 dice expresamente, acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Entonces, parece ser que también sobre este punto le han consultado a Pablo. ¿La virginidad es buena? ¿Está bien consagrarse a Cristo o no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que casarse? Etcétera. Bien, esta pregunta Pablo la responde dedicándole varios versículos, junto con las otras preguntas que le han hecho, y nos interesa, analizando esos versículos, encontramos básicamente dos respuestas. Una está en los versículos 29 al 31. Os digo, hermanos, el tiempo es corto, por tanto los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Es decir, da aquí un primer argumento a favor de la virginidad que es, en cierto modo, un poco negativo, pero vamos a ver que es positivo. ¿Qué es lo que dice? Esta vida es tan pasajera, es tan provisional todo, se pasa tan rápidamente que hay que poner el corazón en lo eterno. Ahí aparecen dos imágenes que explico así rápidamente, brevemente, que son muy sugerentes las dos. La expresión que dice aquí, que traduce el tiempo es corto, literalmente dice el tiempo ha plegado velas. ¿Qué quiere decir eso? Parece una expresión extraña. Bueno, en la antigüedad sabemos que los barcos avanzaban con velas, ¿no? Se desplegaban velas, el viento soplaba y el barco avanzaba. Pero ¿qué ocurría cuando el barco se acercaba a la costa? Obviamente, si el viento sopla y tiene las velas desplegadas, te estrellas
estrellas contra la costa. Entonces, una vez que se veía la costa, había que recoger las velas y ya se acercaban remando. Es decir, ya tierra a la vista, nos acercamos remando. Esa es la expresión que aparece aquí en estas palabras de San Pablo. El tiempo aplegado vela significa ya la eternidad está a la vista. Tardará más o menos, pero está a la vista. Esa es la primera imagen. La otra, que aparece al final, es la apariencia de este mundo pasa. Aquí también es una imagen que está tomada de las representaciones teatrales o del tipo que sea. Cuando se hace una representación, se arma un escenario. Entonces, cuando se termina la representación, se desarma otra vez. Entonces, esta es la imagen que aparece aquí. Ya la representación está hecha y ya se está desarmando el escenario. Estamos ya de retirada. Bien, son dos imágenes sugerentes que nos presentan esa concepción de San Pablo como focalizado en la eternidad. Bueno, algunos dicen, pero es que San Pablo, o los primeros cristianos pensaban que es que la última venida de Cristo iba a ser ya, y por eso, bueno, no entro en ese tema porque sería largo, pero lo cierto es que, más allá de que pensasen que era inminente o no, lo que sí nos sirve a nosotros es saber que San Pablo aquí argumenta el valor de la virginidad dado el carácter provisional de este mundo. Dicho entonces en positivo, la virginidad tiene sentido porque está en función de lo eterno. En función de lo eterno. Esta es una motivación que ha acompañado a la virginidad cristiana desde el principio. En los primeros siglos era así. Es adelantar a este mundo lo que será la vida en el cielo. O sea, la virginidad tiene una finalidad escatológica. O sea, ya adelantamos a este mundo lo que será el cielo, es decir, donde viviremos solo para el Señor. Por eso va repitiendo cada una de esas expresiones. Los que tienen mujer como si no la tuvieran, los que lloran. Todo es como si no. Como si no, porque todo es provisional, todo es pasajero, todo va rapidísimo, vuela. Entonces, pongamos la mirada en lo eterno. Estos versículos colocados dentro de la respuesta a la pregunta que le hacen acerca de la virginidad tienen este sentido. Entonces, solamente eso ya es bastante sugerente, porque entonces nos damos cuenta que la virginidad consagrada o el celibato, uno de los sentidos que tiene, una de las funciones que tiene para la Iglesia y para el mundo es justamente esta, llamar la atención a todos para decir, oye, no te quedes atrapado en las cosas de abajo. Tú, que sí tienes vocación de casado, pero no te quedes atrapado en las cosas de abajo. Estás hecho para el cielo. Y esto pasa rápidamente. Será con pandemia o sin ella, pero pasa. Al final tenemos fecha de caducidad, fecha de vencimiento y va rápido todo. Pongamos el corazón en lo eterno. O sea, este es uno de los fines de la vocación virginal en la Iglesia. Testimoniar el valor de lo eterno, de lo definitivo. Y, por tanto, invitar a los hermanos, a todos, a que también ellos pongan el corazón en lo eterno. A que no se detengan o no pongan el corazón en las cosas pasajeras. Por eso dice, el que tiene mujer, como si no la tuviera, si tú estás casado, pero no estés atado o atrapado por el mundo. El que posee, como si no poseyera. La sabiduría popular dice, al final, cuando te mueres te lo vas a dejar aquí todo, ¿para qué poner el corazón en las cosas que tienes? Los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, etc. Los que lloran también, porque este llanto pasa. Bien, ahí tenemos entonces una primera razón, motivación para la virginidad. Pero hay que decir que esa, siendo valiosa, importante, sin embargo, es insuficiente. He mencionado antes como todo este capítulo 7 está hablando del matrimonio. Toca diferentes temas acerca del matrimonio. Y en ese contexto sitúa la virginidad. Es decir, la virginidad está en un contexto matrimonial, esponsal. Bien, y eso se nos ilumina cuando vamos viendo las siguientes expresiones. Dice, por ejemplo, en el versículo 26, acerca de la virginidad, dice, doy mi consejo, no tengo precepto del Señor, doy mi consejo, y dice, pienso que es cosa buena.
cosa buena quedarse así. Anteriormente, cuando había, en versículo 8, cuando había mencionado también su propia situación de célibe, dice, bien les está quedarse como yo. Bien, esta palabrita es interesante, es cosa buena. ¿Por qué subrayo esta palabra? Porque en el Antiguo Testamento no era cosa buena. La virginidad en todo el Antiguo Testamento era considerada como algo negativo. Hay un ejemplo que me parece muy gráfico, muy ilustrativo, en el libro de los Jueces, capítulo 11. En este capítulo 11 está la historia de Jefté. Es uno de los jueces, sabemos, siempre estaban de guerra, siempre peleándose, ¿no? Bueno, el pueblo de Israel, por sus infidelidades y pecados, caía dominado por algún pueblo, por otro pueblo extranjero. Entonces Dios, en su misericordia, suscitaba un juez, que más que juez era un guerrero, era un caudillo. Y peleaban contra el enemigo, lo vencían, y el pueblo de Israel recuperaba la libertad. Bueno, en este caso, el juez de turno se llamaba Jefté. Bueno, Jefté, ahí lo tienen, capítulo 11, el relato desde el versículo 29 hasta el 40. Jefté está en guerra con los amonitas y, muy generoso él, se le ocurre hacer a Yahvé este voto: si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva victorioso de los amonitas, será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Bueno, ofrecemos una víctima humana, ¿qué problema hay? No voy a ser yo. Entonces, generoso que era él. Bueno, ese es el voto que hace. Efectivamente, Yahvé le da la victoria y cuando regresa, la primera que sale a buscarlo es su hija. Dice así en el versículo 34, cuando Jefté volvió a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija salía a su encuentro bailando al son de las panderetas. Era su única hija. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía, me has destrozado! ¿Habías de ser tú la causa de mi desgracia? Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás. Es decir, he hecho un voto de que el primero que me encontrara se lo ofrecía en sacrificio, y resulta que eres tú, mi hija única, la que sale. Me has matado, me has destrozado. Ella respondió: Padre mío, ¿has abierto tu boca ante Yahvé? Haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos, los amonitas. A la muchacha le pareció bien que la maten, muy bien, ningún problema. Después dijo a su padre: que se me conceda esta gracia, déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar con mis compañeras mi virginidad. O sea, no le importa que la maten, no le importa morir joven, la pena, la tristeza es que va a morir virgen, es decir, va a morir sin ser fecunda, sin ser portadora de vida. Entonces él le dijo: vete, y la dejó marchar 2 meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes. Al cabo de 2 meses volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón. Bien, entonces ahí vemos este aspecto. En todo el Antiguo Testamento no existe la virginidad. Al final de la época del Antiguo Testamento está la comunidad de Qumran, que parece que había ahí celibato, pero era un grupo muy reducido y tampoco era el conjunto del pueblo de Israel. La visión negativa de la virginidad es bastante clara. Hay un personaje del Antiguo Testamento célibe, Jeremías, pero la virginidad, el celibato de Jeremías es también totalmente negativo. Jeremías queda célibe como signo de la ciudad de Jerusalén, del pueblo de Israel, que va a quedar destruido.
Entonces es un signo negativo. Así como el pueblo va a ser destruido, el templo va a ser destruido, el profeta, que sirve de signo al pueblo, también él queda libre. Pero igual sigue siendo una perspectiva totalmente negativa. Bien, esta es la perspectiva del Antiguo Testamento. No es bueno. San Pablo dice, es bueno permanecer así. Entonces, esto es una novedad. Primer detalle, la novedad cristiana no tiene nada que ver con otras consideraciones, porque a veces hay quien dice, no, pero en el Imperio Romano estaban las vestales, qué sé yo, había alguna que otra experiencia en la antigüedad, pero muy reducida. En cualquier caso, la virginidad cristiana nada tiene que ver con todo eso y es una novedad total, propia. Vuelvo al adjetivo bueno. Es bueno, dice San Pablo, permanecer así. Ese adjetivo empalma con el relato de la creación. Génesis 2:18, donde leemos, es la creación del hombre, Dios crea a Adán, lo modela con polvo, le insufla aliento en sus narices, le pone a cuidar el jardín del paraíso, el jardín del Edén, le encarga de poner nombre a todos los animalitos para que esté entretenido, etc. Y dice estas palabras. Dijo luego, 2:18, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Hay toda una serie de catequesis de San Juan Pablo II sobre estos textos, que titula Catequesis sobre el cuerpo humano, donde lo que viene a explicar básicamente es esto. El ser humano, todo ser humano, hombre o mujer, tiene una dimensión esponsal. O sea, está puesto por Dios con una dimensión esponsal. Y por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque a primera vista uno diría, pero si no está solo, si está en la compañía de Dios. Está solo, o sea, tiene la compañía de Dios. Yo esto lo explico así de esta manera un poco gráfica. El ser humano tiene como dos dimensiones, una horizontal y otra vertical. La dimensión vertical es la que hace referencia a Dios. Y esa Adán la tiene satisfecha porque tiene a Dios, está con él, vive en armonía con él, todavía no ha entrado el pecado, tiene a Dios. Pero la otra dimensión horizontal es la que le falta. Por eso dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esta palabra se puede traducir, es también, como muchas palabras, no es fácil de traducir, pero sería algo así, voy a hacerle a alguien como él que le ayude, alguien semejante a él como él que le ayude. Eso sí le falta a Adán. Tiene a Dios, pero esa dimensión horizontal la tiene incompleta. Y entonces a continuación viene la creación de la mujer y viene pues toda la institución del matrimonio, el hombre se unirá a su mujer, será una sola carne, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, etc. Bien, entonces ahí entendemos que el matrimonio es fundamental porque viene a llenar en el ser humano esta dimensión esponsal. Y no es bueno que el hombre esté solo, ni el hombre ni la mujer. O sea, hablamos aquí del hombre en general, varón o mujer. No es bueno que esté solo. Esta dimensión horizontal tiene que tenerla llena, satisfecha. Entonces, por eso que en todo el Antiguo Testamento la perspectiva de la virginidad es negativa. Ahora, ¿cuál es la novedad cristiana entonces? Es que ahora no solamente tenemos a Dios, y esto tiene mucho que ver también con el misterio de la Navidad y de la Encarnación. No solamente tenemos a Dios, es que este Dios se ha hecho hombre. Jesús es verdadero hombre. Cuando utilizamos la expresión de Juan 1:14, el verbo se hizo carne. La palabra carne significa no solo cuerpo, significa hombre, es decir, todo lo que es un ser humano completo. Entonces, en Jesús tenemos esa ayuda adecuada, esa ayuda semejante, porque Él es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Por eso, donde el Génesis dice, no es bueno, San Pablo dice, es bueno. Oye, qué atrevido San Pablo, ¿no? Parece que está corrigiendo al Creador, nada menos. No, es que
ha ocurrido el gran acontecimiento de la encarnación. Es que ahora el Hijo de Dios se ha hecho hombre, es que ha venido Jesús, verdadero hombre, que es el esposo. Entonces, esta perspectiva me parece que es importantísima, porque si no entendemos esto y no vivimos la virginidad consagrada en esta clave esponsal, pues estamos cayendo en lo del Antiguo Testamento, no es bueno. Una virginidad entendida como renuncia no es buena. Solamente como renuncia. Una virginidad entendida simplemente como ya renuncio a un matrimonio, renuncio a formar una familia, ya, pero como el Señor me lo pide, yo heroicamente me ofrezco, me sacrifico. Eso no es lo que Dios quiere. El sentido de la virginidad cristiana es que ha llegado el esposo y la belleza, la riqueza, el testimonio de la virginidad cristiana brota de que precisamente el esposo Cristo es capaz de llenar totalmente el corazón humano mejor que ningún otro hombre. Él es el verdadero esposo con mayúscula. Entonces, así entendida, la virginidad es un bien. Así entendida, la virginidad es una plenitud. Una cosa que se debatió mucho, bueno, y se sigue debatiendo, porque estas cosas nunca terminan, pero sobre todo los años del posconcilio, después del Concilio Vaticano II, una cosa que se decía, más aplicado al celibato de los sacerdotes, pero se decía, bueno, es que, claro, el celibato es psicológicamente dañino, ¿no? Porque, claro, la persona está hecha para desposarse, entonces si no se desposa, hay un daño psicológico irreparable. Pues quienes lo decían tienen razón si no entienden esto, si no se tienen en cuenta esto. O sea, si se plantea el celibato solamente como renuncia, entonces tienen razón que psicológicamente es dañino, pero no porque lo digan los psicólogos, porque lo dice la palabra de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Nuestro corazón, varón o mujer, está hecho para ser desposado. Entonces aquí se entiende toda la perspectiva que a presentar ahora San Pablo. Insisto un poquito más en este aspecto de unión con Cristo esposo. Bueno, los textos, ahora vuelvo si quieren sobre ello. Pero quería subrayar, digo, este aspecto de que no es cierto que se renuncia, claro, a formar un matrimonio, a formar una familia, en el sentido que solemos entender, pero lo prioritario no es la renuncia, es una elección, Y me parece que hay que entenderlo, pues por ejemplo, en la línea de esas palabras que me parece que son preciosas del Salmo 16 o 15 del breviario. Este salmo es el salmo de los levitas, que rezaban los levitas en el pueblo de Israel. Los levitas, o sea, cada tribu había recibido una tierra, un territorio, pero los levitas no recibían ninguna tierra, ¿no? Ellos se dedicaban al culto y no habían recibido como tribu ninguna tierra, porque su lote, es decir, su heredad, era Yahvé. Y este salmo es referido a ellos, pero me parece que se puede entender y aplicar o ilumina bastante bellamente lo que es la virginidad consagrada. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, nada hay fuera de ti. El Señor es el lote de mi heredad, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Esta es la postura real ante la virginidad consagrada. Una elección positiva. Sí, que dejó de formar un matrimonio humano o una familia, sí, claro que renuncia, pero es una elección. Y esto tiene mucha importancia. Bueno, yo tenía un profesor que decía, bueno, en realidad la diferencia entre el célibe y el casado nos decían nosotros varones, es muy poca, porque el célibe renuncia a todas y el casado a todas menos una. No hay mucha diferencia.
Bueno, pero más allá de eso, piensen en esta situación. O sea, la mujer que se ha casado, se casa con Pepito Pérez. Imagínense que esta mujer que se ha casado con Pepito Pérez está constantemente lamentándose, uy, pero qué pena, porque me dejé a Juanito, que tenía 3 carreras, wow, y me dejé a Pedro, que era lo máximo, era la belleza, era Mister Universo, y me dejé a Luis, que tenía más plata, pero bueno, me ha tocado este. Claro, si su esposo le escucha o sospecha algo por el estilo, la manda al planeta Marte. O sea, ¿te has casado conmigo, sí o no? O sea, muy bien, que hay otros más guapos, por supuesto, más ricos también, más inteligentes también, pero te has casado conmigo. Entonces, cuando la persona se casa, opta por la persona y se decide. Y, evidentemente, renuncia o deja todo lo demás. Pero porque lo importante no es que ha dejado a Juanito, a Pedro, a Luis. Lo importante es que ha elegido a este, que es el amor de su vida. Pues apliquémoslo eso a nuestra vida, en nuestra consagración virginal. Qué ofensa para Cristo que estemos diciendo, uy, Señor, pero fíjate lo que he dejado, ¿no? Fíjate que en el plano afectivo, pero también en otros planos. Señor, fíjate, yo podía haber hecho tal carrera y por ti no la hice. Yo podía haber sido una empresaria exitosa y mira, bueno, pues sí, he renunciado a ser empresaria exitosa, pero me encanta mi heredad. El Señor me ha tocado un lote hermoso, es que no lo cambio por nada. Esta es la postura positiva. Elección. Que he dejado esto, que he dejado aquello, que he dejado estas personas, que he dejado... Sí, pero no como una tristeza, qué pena, pobre de mí. Vuelvo otra vez a la parábola del tesoro escondido. El que deja el tesoro, el que encuentra el tesoro, vende todo. Tiene que vender todo para comprar el campo donde está el tesoro. Pero lo hace lleno de alegría, porque ha encontrado un tesoro que vale más. Bueno, pues esta es la postura nuestra, la postura propia en el camino de la consagración virginal, como una elección consciente, deliberada, plena de Cristo como esposo. Porque Él me ha elegido, obviamente la iniciativa es suya, o sea, no es que uno entre en el camino de la virginidad porque Él lo elige, uno entra siempre como respuesta, porque el Señor me ha llamado. Si tomamos ahí también el otro texto del Salmo 45, también es muy sugerente, prendado está el Rey de tu belleza. Es el Señor que se ha enamorado de nosotros, no es mérito propio, Él, son cosas de Él, es Él el que ha tenido esta iniciativa de tomarme para Él solo, prendado está el Rey de tu belleza. Por tanto, olvida tu pueblo, la casa paterna, déjalo todo, porque eres para Él. Pues bien, digo, esta es la clave, ¿no? Entonces, vivida así, la virginidad, la consagración virginal es gozosa, es plena, es plenificante y se convierte en testimonio. O sea, ¿en qué sentido testimonio? Pues nuestros hermanos, casados, o solteros, o viudos, necesitan nuestro testimonio para mostrarles, no con palabras, sino con una vida llena de Cristo, que Cristo justamente es capaz de saciar el corazón humano. Que Cristo es capaz de saciar. Ese es el testimonio que da la virginidad consagrada. Cristo ama de tal manera y llena de tal manera que Él solo basta. Él solo. Aquí ya entienden una cosa, que los pecados o las faltas contra la consagración virginal no se refieren solamente al tema de la pureza, sino que se refieren sobre todo al tema de la afectividad. Y vuelvo al ejemplo, en esto ilustra mucho el hacer siempre el paralelo, no porque yo lo diga, sino porque ahora lo vamos a ver que está aquí en Corintios, el paralelo con la persona casada. Imaginen la mujer casada que sí se casa con su marido y al día siguiente de la boda le dice, te quiero mucho, ¿sabes? Pero hoy voy a estar con mi mamá porque es que la extraño tanto. Pero bueno, ¿no te has casado conmigo? Sí, pero mi mamá es mi mamá, madre no hay más que una, entonces yo la extraño tanto, tengo que irme con mi mamá.
pues igual este esposo diría, hijita, ya, que me den el divorcio express, porque ya no, esto no funciona desde el primer día, esto va mal. Obviamente que tendrá que seguir queriendo a su madre, el amor de hija no se va a anular, pero si se ha casado, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, punto. O es que sí, podríamos salir a pasear, pero me lo paso mejor con mis amigas, ¿sabes? Voy a pasar el fin de semana con mis amigas porque son más divertidas que tú. Pues igual, o sea, es una ofensa al esposo. ¿Ven? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la dimensión virginal afecta sobre todo a la dimensión afectiva. Entonces, cada vez que yo digo necesitar afectos, apoyos, comprensiones, seguridades, etcétera, humanos, estoy diciendo que Cristo no es capaz de dármelo. Señor, como tú eres un poco aburrido, tengo que divertirme por otro lado. Como tú no me das tanto cariño, tanto afecto, pues tengo que buscar el afecto en otras personas. Pero es una ofensa a Él. Porque justamente si Cristo me desposa es porque Él puede y quiere llenarme totalmente. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos y muy vigilantes. Repito, eso no significa que haya que anular las relaciones, por ejemplo, familiares. Igual que un casado tampoco rompe con sus padres. Ya me casé, ya no hablo a mis padres, ¿no? Sigue siendo hijo de sus padres y tiene un deber respecto de ellos, pero los deja. No tiene por qué romper un casado con sus amigos o una casada con sus amigas. No tiene por qué romper, pero el modo de relación es diferente que antes de casarse. Es decir, todo se matiza en función de este desposorio. Pues igual en nuestra consagración virginal, sí, puede haber amistades, claro que sí, pero mire, hay una diferencia a mí me parece bastante fácil de entender entre una amistad o relación humana del tipo que sea familiar o lo que sea, una amistad sustitutiva, o sea, que sustituye a Cristo, o sea, como Cristo no me llena, necesito además de tal persona. Hay una diferencia entre una relación sustitutiva de Cristo o al revés, una relación que sí puede ser una amistad muy rica, muy positiva, pero que brota de la plenitud de Cristo. En el primer caso hay una deficiencia. Estoy diciendo, bueno, Cristo no me llena, tengo que buscarme un amigo sacerdote para compartir algunos ratos. En el segundo caso es, Cristo me llena totalmente y a Él también le llena y juntos nos apoyamos ¿a qué? A crecer en la unión con Cristo. ¿A qué? A darle a conocer a otros, etcétera, etcétera. ¿Ven? Pero muy diferente ese modo de relación, sea con personas de la familia, sea con amistades. Nada, ni personas, ni relaciones, ni tareas, ni cosas, nada debe sustituir a Cristo. Una comunidad igual. No es que se vive en comunidad porque, bueno, pues necesito mis hermanas que me apoyen, que me ocupen el tiempo, necesito mis hermanas que me den cariño. Si en una comunidad se plantea así, está condenada al fracaso. Una comunidad donde cada una vive en plenitud su consagración virginal, su afectividad está satisfecha con Cristo. Y ahora vivimos en comunidad, ¿para qué? Para testimoniar al mundo que somos capaces de amarnos como Él nos ha mandado. Amarnos, entregarnos, servir, ser generosas, pensar en el bien de la otra, juntas, proyectarnos en tareas caritativas, apostólicas. Es muy diferente. Una comunidad donde el objetivo es amar cada vez más a Cristo y juntas darlo a otros, o una comunidad donde, como Cristo no me puede llenar, necesito compañía, necesito seguridad, necesito afecto, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es muy sutil, pero muy importante, porque no jugamos la fuerza del testimonio de la virginidad consagrada. Entonces, el mundo, quiero decir, nuestros hermanos no consagrados, nuestros hermanos laicos, de algún modo tienen derecho a esperar de nosotros este testimonio nítido, gozoso, elocuente, vivo, de esta plenitud de Cristo, para entender que también a ellos, de otra manera, por otro camino, en otra vocación, también a ellos Cristo les puede llenar. Y los que no son creyentes, pues igual pensarán que estamos locos o pensarán que estamos haciendo trampa o estamos llevando doble vida, pensarán lo que quieran, pero al menos el estilo de vida
tiene que ser un interrogante también para el no creyente. Un interrogante, ¿por qué esta persona vive así? ¿Por qué esta persona no ha formado matrimonio? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué explica esto? Al menos tiene que despertar ese interrogante. Y al que pregunte, pues le damos la respuesta, claro, si puede entender, y el que pueda entender que entienda, como dice la Escritura. Bien, entonces, no voy a dar muchos textos porque los hay bastantes, pero baste decir, por ejemplo, esto, como ya desde el Antiguo Testamento, Dios había empezado a revelarse como el esposo. Textos como Oseas 2, Oseas fue el primero, siglo VIII a.C., que empieza presentando a Yahvé como esposo. Curiosamente, en una clave de alianza. El pueblo de Israel ha sido infiel a la alianza y Oseas tiene esta genialidad de presentar la infidelidad del pueblo como adulterio, como prostitución. El pueblo que ha fallado a su Dios es un pueblo adúltero, es un pueblo infiel. ¿Por qué? Porque la alianza es un desposorio. Dios se ha comprometido con su pueblo y se ha dado a él, y el pueblo tiene que ser fiel a su Dios. Cuando no lo es y busca otros dioses o busca otras cosas, eso se llama adulterio e infidelidad. Entonces, desde Oseas 2, después Jeremías, Isaías, Ezequiel, va apareciendo varias veces toda esta presentación de Dios, Yahvé, como esposo. Entonces, es un tema que va creciendo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos además el Cantar de los Cantares, que toda la tradición, bueno, ya desde la interpretación judía, antes de Cristo, había como dos interpretaciones. Una, el amor humano, y otra, la alianza de Yahvé con su pueblo. Y la interpretación cristiana, desde el principio, desde los primeros siglos, ha hecho también esta doble interpretación, inclinándose sobre todo a interpretar el Cantar de los Cantares en esta clave de mística nupcial o esponsal. Entonces, está claro que podemos leer, entender, interpretar el Cantar de los Cantares desde aquí. Es el gran poema nupcial, aparte que incluso literaria y poéticamente es bello, que nos presenta esto, el amor del esposo que se dona a la esposa y la esposa que corresponde. Es curioso porque todo ese texto del Cantar aparece como una limpieza, una armonía, no se percibe en ningún momento desorden, de pecado, ¿no? Es como un estar recordando el paraíso, ¿no? Donde hay esa pureza original. Bien, y en el Nuevo Testamento, pues, ¿qué ocurre? Que Cristo se va a presentar así, como el esposo. Al menos menciono este texto, entre otros. Bueno, voy a mencionar dos. Uno es el de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, donde dice, Mateo 25, 6, a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el esposo, salid a su encuentro. Es decir, está hablando en la parábola de la venida última de Cristo, la venida al final de los tiempos, pero está haciendo una referencia a que ya el esposo ya está aquí. Y por tanto toda la vida de estas doncellas tiene que estar en función de este esposo que viene. El otro texto que quería mencionarles es el de Marcos 2, cuando le preguntan a Jesús acerca del ayuno. Marcos 2, 18 en adelante. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. Se está presentando él a sí mismo como el novio, como el esposo. Están de fiesta nupcial, están de banquete nupcial, no tiene sentido ayunar. Días vendrán en que les hará arrebatado el novio, entonces ayunarán. De paso nos está dando el sentido del ayuno cristiano, que no es como el ayuno del Antiguo Testamento o el ayuno de otras religiones, sino que es un ayuno en función de Cristo.
lo que decíamos ayer, ayunar es para tener más hambre de Cristo. El ayuno está en función del esposo. Bien, valgan esos dos textos para ilustrar cómo efectivamente en los evangelios sinópticos, en San Juan, en el Apocalipsis, bueno, pues prácticamente en todo el Nuevo Testamento está esta revelación. Es curioso que casi no se habla de esto. Yo a veces me he preguntado por qué no se, de los muchos títulos que aparecen de Dios en el Antiguo Testamento o de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿por qué no se menciona casi el de esposo? Yo llego a la conclusión de que, bueno, no se menciona en el lenguaje corriente, en la predicación, etcétera, porque si uno mira la literatura cristiana, desde el principio, de los padres de la Iglesia, los santos, místicos, se habla muchísimo de ello. Es decir, la mayor parte de los místicos, a la hora de explicar sus experiencias, recurren siempre a imágenes nupciales. ¿Cómo explicar la unión con Cristo, la unión con Dios? En matrimonio espiritual, pues ahí lean Santa Teresa y tantos otros. Entonces, sí que está en toda la tradición cristiana. Digo, hoy quizá no se usa, pienso yo, por evitar malentendidos, ¿no? Porque puede haber una interpretación demasiado grosera de esa expresión. Pero bueno, explicando las cosas con claridad y haciendo entender cómo es, si explicamos que verdaderamente es una unión con Cristo afectiva, donde el Señor nos aporta como hombre, repito, ¿no? Siempre está en esta clave como hombre. Cristo como hombre me comprende, me ama con un corazón humano, me acompaña, está siempre conmigo, como hombre que también es, me sostiene, me da seguridad, etc. Entonces, si las cosas se explican bien, no tiene por qué haber lugar a malentendidos. Volvemos al texto de 1 Corintios 7, porque ahí, como decía, San Pablo presenta un paralelismo entre el matrimonio y la virginidad consagrada. A partir del versículo 32. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Dicen los casados que es de las cosas más difíciles de este mundo, agradar a una mujer. Bueno, son las gracias del celibato, los regalos del Señor, no pequeños. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Bien, ¿es que la mujer casada no tiene que amar a Cristo? Sí, pero ¿cuál es la diferencia con la Virgen consagrada? Es que, dice aquí, ama a Cristo con un corazón indiviso. La mujer casada tiene que poner a Cristo en el centro de su corazón y debe hacerlo, porque el verdadero esposo es Cristo, pero al mismo tiempo tiene que tener contento a su marido, la comida que le gusta, bueno. Entonces dice ahí como una división, mientras que la consagración virginal permite amar a Cristo con un corazón indiviso. No tengo que agradar a nadie más que a Él, ni siquiera al superior, ni siquiera al obispo, ni siquiera tampoco a los feligreses. Tengo que agradar a Cristo, a Él. Eso permite que el corazón esté totalmente centrado en Cristo. Y decía al principio de esos versículos, libre de preocupaciones. Esta palabra hay que entenderla bien. Esta palabra aparece en el relato de Marta y María. ¿Se acuerdan? En Lucas 10, Marta, Marta, andas preocupada por muchas cosas. Estás dividida por muchas cosas. Solo una es necesaria. Entonces, cuando dice aquí, os quiero libres de preocupaciones, se refiere a ese estar con el corazón dividido, pendiente de una cosa o de otra. ¿Eso significa que la virginidad consagrada es una postura egoísta, de no complicarme la vida? No. Al contrario, Pablo, que se presenta a sí mismo como modelo de este estilo de vida, célibe,
pues ya le vemos metido en todo tipo de problemas, de luchas, de apostolado, de evangelización, noches sin dormir, días sin comer, la preocupación por todas las iglesias. Lo mismo que una madre de familia que está muy enamorada de su esposo, pues se complica, entre comillas, la vida con sus hijos. Entonces, no es ausencia de preocupaciones en el sentido de decir, ya, no me meto en lío, nada de nada, es lo más fácil. No, ausencia de preocupaciones en este sentido de buscar lo único necesario. El corazón totalmente y solamente puesto en Cristo como el único necesario, entonces no hay un corazón dividido. Bien, supuesto eso, aparecen ahí como 3 rasgos que podemos así subrayar de esta consagración. Primero, la mujer virgen busca agradar al Señor. Primer detalle, agradar al Señor. Es decir, y agradarle con corazón de esposa, que este es el asunto. Agradarle con corazón de esposa. Entonces, la mujer casada que está esperando que su marido regrese del trabajo para prepararle su comida favorita y que esté contento y tal, bueno, pues esta es la postura. ¿Tengo yo ese corazón de esposa para agradar al Señor? ¿Para tenerle contento? Y voy conociéndole cada vez más, voy conociéndole cuáles son sus gustos. Agradar al Señor. La palabra tiene un sentido fuerte, ¿no? Agradar es casi servir, ¿no? Agradar casi como sumisión, obviamente, porque es esposo, pero Señor también a la vez. Segundo, la mujer casada, la no casada se dedica a las cosas del Señor. Así como la mujer casada atiende las cosas de su marido, su negocio, etcétera, pues la mujer virgen se dedica a las cosas del Señor. Entonces, agradar al Señor, primera. Segundo, dedicarme a las cosas del Señor. Es verdad que muchas veces una mujer consagrada hace tareas que, por ejemplo, la enseñanza, la atención a enfermos, etcétera, que puede hacer también una persona laica, incluso una persona atea, pero lo va a hacer con un corazón diferente, porque voy a dedicarme a las cosas del Señor. Es decir, este enfermo, estos niños a los que atiendo, son los que mi esposo me encarga, y lo hago también eso con corazón de esposa. Son las cosas de mi Señor, las cosas de mi esposo, son sus cosas. Ya no es mi negocio, ya no es mi plan, son las cosas de mi esposo. Bueno, quedaría aquí el asunto de que se puede dar y se da de hecho una consagrada que vive en el mundo con un trabajo civil. Bueno, pero incluso en ese caso sigue siendo válido, ¿sí? Hay un trabajo civil, el que sea, una oficina, pero me dedico a las cosas de mi Señor. Y que así, eso se va a traducir en muchas cosas concretas. Por ejemplo, en ese trabajo va a intentar ganar para el Señor a las compañeras o compañeros que pueda tener ahí. Porque no está ante todo como trabajadora de esa oficina o de esa fábrica, está ante todo para dedicarse a las cosas de su Señor. Es decir, ahora comentaré otro detalle, para ganarle almas a Cristo, para conquistar almas para mi esposo. Me dedico a sus cosas. Y tercer detalle se consagra en cuerpo y alma. Por tanto, es la totalidad de la persona. La totalidad de la persona. Hoy día, en el mundo que vivimos, hay mucha fragmentación, ¿no? Incluso entre los casados, hay muchas cosas que se viven muy mal. Pero eso puede ocurrir también entre los consagrados. Le doy al Señor una partecita de mi corazón, una partecita de mi vida. No, alma y cuerpo significa la totalidad de mi persona, todo yo. Entonces ahí viene también una pregunta importante. ¿Vivo focalizada en el Señor? O sea, Él es realmente el centro que atrae mi corazón, en torno a Él giro y todas mis preocupaciones, mis anhelos, mis ansias, mis proyectos, mis deseos, están en torno a Él. Porque vivo en esa consagración a Él, en cuerpo y alma, toda mi persona, todas mis facultades, mi inteligencia, mi voluntad, mi afectividad, mi emotividad, todo está captado por Él.
en cuerpo y alma. Bien, otra cosa que supuesta esta dimensión esponsal, y ya saliendo de estos versículos de 1 Corintios 7, hay que decir, la consagración virginal es necesariamente fecunda. Es decir, vuelvo otra vez a lo de antes, el consagrarme virginalmente a Cristo no significa renunciar a la maternidad. Renunciaré a una maternidad biológica, pero vivo una maternidad espiritual. Espiritual no quiere decir ficticia, no quiere decir etérea. Espiritual quiere decir según el Espíritu, pero es bien real, bien real. Yo al menos siempre, parto de mi experiencia como sacerdote, yo no sé si será lo común, por gracia de Dios, nunca jamás he sentido ese vacío. Decir, ay, qué pena, si tuviera unos hijos míos, me voy a morir sin ser padre. No, porque me siento tan fecundo, transmitiendo vida, y repito que no es una cosa así etérea, es bien real, es transmitir la vida de Dios, que es mucho más que una vida humana, que una vida que engendrar un hijo biológicamente hablando, es mucho más, es transmitir vida divina. Entonces, a esta dimensión que tampoco hay que anular, tampoco podemos prescindir de ella, porque es una dimensión que está puesta por Dios, la dimensión de la fecundidad, maternidad en la mujer, paternidad en el hombre, es buena, es querida por Dios, no es algo que podemos o que debemos cancelar, porque entonces, vuelvo a decir, tendrían razón los detractores, dirán, ves, es una mujer insatisfecha, incompleta, porque has anulado tu impulso, tu necesidad de ser madre. No se anula, se vive de otra manera, incluso con una plenitud mayor, pero hay que vivirla. Bueno, ¿dónde están los textos? Si es que está todo aquí, ¿sabes? Lo interesante, lo bonito es que está todo en la palabra de Dios. Claro, en la tradición de la Iglesia, ¿no? 2000 años interpretando la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Gálatas 4:19. Ya decía que esta carta es más que ninguna otra polémica. Y le dice San Pablo a los Gálatas: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. San Pablo, que era hombre, y bien hombre, muy varón, utiliza aquí esta metáfora femenina. Sufro dolores de parto. Es decir, todos los sufrimientos apostólicos los considera dolores de parto. ¿Y qué son dolores de parto? Dolores que engendran vida. La mujer engendra un hijo con dolores. O lo da luz con dolores. Bueno, pues los sufrimientos apostólicos son dolores de parto. Miren qué clave tan preciosa también para entender aquí todas las contrariedades, dificultades, problemas de la tarea apostólica. Son dolores de parto, pues benditos sean. Si transmiten vida, benditos sean. Otro texto es en 1 Corintios 4:15. Donde San Pablo, dirigiéndose a esta comunidad de Corinto, les dice: no os escribo estas cosas no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Pues, aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. La palabra que utiliza aquí es la misma que se utiliza para el engendrar humano. Yo os he engendrado. Entonces Pablo se siente padre. Entonces no es un título así, ay, qué bonito, padrecito. Es que él se sabe padre, es decir, sabe que él les ha engendrado, les ha convertido, les ha anunciado el Evangelio. Él les ha transmitido la vida de Dios, la vida de Cristo. Entonces quiere decir que hay toda una dimensión de fecundidad. Vuelvo al Salmo 45. Olvida tu pueblo, la casa paterna, como dice al final del Salmo, tiene
esas palabras, a cambio de tus padres tendrás hijos. O sea, la fecundidad, la consagración virginal no es estéril. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes sobre toda la tierra. O sea, en la virginidad consagrada, el Señor te da, no solamente te da hijos, sino que te da hijos que son príncipes. Claro, porque son hijos de Dios, son hijos suyos. Entonces son príncipes. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Entonces nos dice, ay, pobrecita de mí, que no tengo hijos, que... Príncipes, princesas, tienes por hijos. Bien, y último detalle, antes de que se me vaya de todo el tiempo, en parte lo he apuntado antes, pero ahora lo quiero explicitar. El apostolado. ¿Qué es el apostolado con corazón virginal? Pues es buscar desposar a cada persona con Cristo. Buscar, repito, buscar desposar a cada persona con Cristo. 2 Corintios 11, del 1 al 2. Ojalá pudierais soportar un poco mi necedad. Sí que me la soportáis. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen a Cristo. Es decir, el apóstol Pablo aquí está desposando a la comunidad de Corinto y dentro de ella a cada uno de sus miembros con Cristo. Y lo que les jala de las orejas es porque no están siendo suficientemente fieles a Cristo. Es la misma cosa que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando se nos presenta la misión del Bautista, de Juan Bautista. Juan 3, 26 al 30. Fueron pues donde Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, Jesús, aquel de quien tú diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. Juan respondió, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo. Es decir, Cristo es el esposo. Pero el amigo del esposo, que le asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Juan dice, yo soy el amigo del esposo, no soy el esposo. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. O sea, esto es precioso y clave en la tarea apostólica. Vamos a ganar almas para desposarlas con Cristo. Entonces, mucho cuidado, no para que se queden en mí. Ay, hermanita, qué buena eres, qué simpática eres, qué agradable eres mejor que la que estaba antes. Si se quedan en ti, mala cosa. Es para desposarles con Cristo. Y tú, como Juan Bautista, tienes que desaparecer. Tienes que desaparecer. Que a veces la gente se quede en nosotros es un poco inevitable, que se queden. Pero bueno, ahí estamos nosotros. Pero claro, si yo sigo el juego, sí es verdad, sí, tienes razón. No, o sea, yo tengo que saber retirarme. Yo no soy el esposo. El esposo es Cristo. Y yo vengo para desposar con Cristo. Y que la gente se quede en mí por... Bueno, bien, hasta cierto punto, como digo, es comprensible. Pero tengo que ayudarles. Yo tengo que retirarme. Yo no soy el Mesías, yo no soy el esposo. Vengo para desposarte con Cristo. Síguelo a Él, búscalo a Él, céntrate en Él. Y yo me retiro. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Bueno, pues me parece que estos textos apuntan también ahí una riqueza muy, muy fecunda, muy sugerente en cuanto a lo que es toda nuestra tarea apostólica. Desposar a la gente con Cristo y nosotros retirarnos y desaparecer para que Él y solo Él sea el único protagonista de toda la tarea apostólica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.